Bien, ahí comencé a grabar. Les decía, vamos a abrir el archivo 00E, funciones de texto, y hoy vamos a ver todo lo que es funciones de texto, filtros y la parte de gráficos, que lo teníamos pendiente como tema a ver. Bien. Este archivito tiene algunas funciones que son funciones muy sencillas que me interesa que veamos. Hay muchas funciones de texto, pero me interesa más que nada que tengan una idea de cómo se manejan y hay muchas funciones que las pueden después ir investigando solos. Un ejercicio cortito al principio para dejar en claro un detalle que es, fíjense que en esta celda, en la celda C5, está aplicada la función contar. Esa función contar, ¿qué contaba? ¿Se acuerdan? Contaba celdas, pero con una característica en especial. Bueno, Contaba la cantidad. Sí, la cantidad de celdas que cumplían con qué condición. El que pongamos. Con un criterio específico. Esa era la contar sí. Bien, cerca. La contar sí contaba con una condición. Ahora la función contar contaba ¿qué funciones? Perdón, ¿qué celdas? Estaba la contar, la contara y la contar sí. Como haciendo un pequeño repaso. De paso les pido si pueden habilitar algunas cámaras como para que los pueda seguir viendo y ver si se va entendiendo lo que estamos haciendo. La función contar cuenta celdas con valores numéricos. Mientras que contara contaba celdas ocupadas, contar blanco contaba las celdas no ocupadas y contar sí contaba las celdas que cumplían con cierta condición. ¿Recuerdan eso? Más o menos. Sí. Muy bien. Entonces, esa celda, mejor dicho, esa celda, que tiene la función contar, está en este caso contando cuántas de estas celdas, de C3 y C4, son celdas con valores numéricos, que tienen valores numéricos. En este caso hay una sola, que es la de arriba, que es la celda C3, mientras que la C4, que tiene esa comillita y en realidad está alineada hacia la izquierda, está como si fuera un texto. Si bien es un número, al estar con la comilla y al estar por tener esa comilla adelante, Excel lo define como si fuera un texto. Hay muchas veces que yo un número lo tengo que tomar como un texto. Por ejemplo, tengo que cargar un número muy largo de más de 16 caracteres. ¿Qué hace Excel? Para tratar de abreviarlo y poder mostrarlo en pantalla, me lo pasa a hexadecimal. No, perdón. No hexadecimal, me lo pasa a exponencial. ¿Se acuerdan? Ese número por por 10 elevado a la 6, por ejemplo. O a la 8 o a la 16. ¿Qué hace? Me pone un número entero, 5,99999, por ejemplo, por elevado a la exponencial de 10. Es una forma de no mostrar todo un número completo, sino directamente de ir mostrándome ese valor. Esto es lo que me hace. Yo le puse 4, 5, 4, 5, 4, 5, y me hace me indica que es un exponencial, sería 4 elevado a la 30. Hay que desplazar esa coma 30 espacios hacia la derecha. ¿Qué pasa? Fíjense igual, incluso en la barra de fórmulas, que ese número que yo había puesto me lo achicó. Y si yo a alguien le tengo que pasar un número exacto, por más que ensanche la columna, no me lo puede llegar a mostrar, no me muestra los valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar o colocar esta celda con el formato de texto y ahí sí puedo poner un número extenso. Lo reservo como texto. Al ponerlo como texto, me pone esa comillita delante. ¿Siempre les aparece esa comillita? No. Les aparece si tienen activo dentro de archivo, opciones,
en avanzadas, si tengo tildado esta opción de teclas de desplazamiento para transición. Si yo lo tengo tildado, me va a aparecer. Si yo no lo tengo tildado, dicen que no aparece esa comilla. ¿Sí? Es un dato más. Yo por eso trato siempre de que ese dato de teclas de desplazamiento para transición esté tildado. Me sirve como información de qué tengo en esa celda. Una comilla indica que está alineado hacia la izquierda, el sombrerito me indica que está centrado, y 2 comillas que está alineado hacia la derecha. Entonces yo podría alinear este número hacia la derecha, pero en realidad sigue siendo un texto porque tiene este símbolo adelante, y si yo quiero sumar un número, por ejemplo 10 más este número, bueno, ahí me lo tomó, pero por lo general me tira error. Lo tomó porque esta versión nueva de Excel ya me reconoce que es un número y lo convierte, pero en las versiones habituales le va a tirar con el numeral valor, o en las versiones anteriores, mejor dicho. Ahora bien, yo tengo esta función contar, que me está diciendo que de estas dos celdas que estoy contando, uno es número y el otro es texto. Hay una función que se llama moneda, que lo que hace es convertir este número a un formato monetario, pero lo sigue guardando como si fuera texto, no como si fuera un número. Vamos a probarla. Llamo a la función moneda. Tiene número y número decimales, estos dos campos que tengo que completar. Ubico como número, pongo la celda C3, que es este valor en números. Y en número de decimales voy a poner el número 2 porque quiero que tenga 2 decimales. Fíjense que al darle a aceptar, me pone un formato monetario, ¿sí? Un formato de moneda, con los 2 decimales que yo le pedí, pero en la función contar que tengo acá abajo, no me lo está contando. O sea que en realidad, para Excel, esto es un texto, no es un número. Y uno me podría decir, bueno, alguien me podría decir, ¿y pero para qué quiero que un número aparezca con un formato monetario, pero que en realidad no sea un número? Bueno, para que si yo uso la función suma, debajo de todo, y sumo varios valores, estos números, que a lo mejor son ciertos valores que yo no quiero incluir en la suma, me aparezcan expresados, pero que no me los sume. Cuando empezamos con Excel dijimos, podemos hacer una función de suma o una fórmula de suma. ¿Sí? La fórmula de sumar una celda más la otra. La ventaja de la fórmula de sumar, la fórmula que yo hacía esta celda más esta celda más esta celda, yo le indicaba qué celda sumar. Con la función de suma me tomaba todo el rango, y esta sería una forma para que si bien me toma todo el rango y un montón de valores, este valor no me lo incluya en la suma que está abajo. ¿Se entendió o ya los mareé con todo esto? Está grabando, ¿no? Sí, estoy grabando, sí. Bueno, espero que después de verlo unas cuantas veces me entiendan todo esto. Claro. Bueno, esa con la función moneda. Función valor. La función valor lo que hace es convertir un número que está con formato de texto a un valor numérico. Sería un poco no la inversa, porque no me pone formato monetario, pero es para convertir texto a números. Valor, pongo este texto que en realidad es un número, pero con formato de texto, le pongo a aceptar, y ahí sí me lo tomó como formato numérico. ¿Cuándo uso la función valor? Por lo general, todas las exportaciones que uno hace de una base de datos, al exportarla o al importarla de un TXT o de un Access o de un SQL a Excel, muchas veces los números quedan, o siempre quedan en formato texto. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar alguna forma de convertirlos de texto a número. Lo podría hacer con esta opción de que me aparece el simbolito y podría decirle que en realidad convertir en número es una función que se usa mucho. Yo puedo seleccionar varias celdas que tuviera así en texto y con este simbolito indicarle que me lo convierta en número. Pero tendría que hacerlo por cada celda y cada vez que hago esa importación. Yo podría generar un Excel donde ya tengo las funciones aplicadas de numeral valor, perdón, de esta función valor, y que automáticamente
me tome de esa celda donde yo pego el listado y me los convierta a números. Y ya una vez que lo tengo como números, los pienso trabajar. Sería una forma más rápida. Y para eso se usan este tipo de funciones. La función valor se usa bastante. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, arranquemos a hacer. Mi nombre es Diego. Estamos viendo Excel. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos con algo más sencillo? Por favor. Bien, vamos con algo más sencillo. Hay unas funciones de texto que se llaman minus y lo que hacen es convertir un texto en este caso, en minúsculas. Selecciono la función, selecciono el texto, en este caso en la celda C7, que está en todo en mayúscula, le pongo a aceptar y convirtió, este texto que estaba en mayúscula lo convirtió en minúsculas. Estamos mejor ahí. Lo mismo hay una función que convierte todo el texto en mayúsculas. Selecciono el texto, por ejemplo, Capelas María, y lo convirtió en mayúscula. ¿Sí? Y hay una función que se llama non-propio. Esta función yo la uso, mejor dicho, la recomiendo bastante porque la he usado bastante, que es Aguirre Mario Miguel. Otra vez, cuando uno hace una exportación de una base de datos, por lo general, todas las bases de datos, para evitar errores, todo el texto está ingresado en mayúsculas. Si uno tiene que hacer una comunicación, o por ejemplo, como lo habíamos hablado en alguna clase, de que poder vincular Word con Excel para hacer una combinación de correspondencia y que salga automáticamente cierta comunicación, no queda muy presentable que sea todo en mayúscula. Bueno, con la función non-propio lo que hace es poner cada primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Se usa bastante. A mí me pasó en una empresa puntualmente, trabajaba en CTI Móvil. CTI Móvil era una empresa de telefonía hace mucho tiempo atrás. Y yo trabajaba en La conocemos, profe. Algunos la conocemos. Bueno, gracias, gracias. Hay gente que no. Después se convirtió en Claro. Ahí estamos mejor. Bueno, yo trabajaba en CTI Móvil, en realidad en un vínculo entre el sector de sistemas y el de, ¿cómo se llama? De legales. Había que hacer una comunicación a todo el departamento, a todos los distribuidores que tenían en ese momento por un problema que había. Había que hacer una comunicación formal y toda la base de datos estaba en mayúsculas. Vino la que era nuestra jefa del área y nos dijo, bueno, hay que pasar este texto de mayúsculas a la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. ¿Quién lo hace? Y el listado no eran muchos, pero eran 300 y pico de distribuidores. Con el nombre y con la dirección. Digo, yo lo hago, le digo, conociendo la función non propio, no es que me voy a poner a tipear uno por uno. Pero no, pero vas a perder mucho tiempo. Yo, no, yo lo hago. Bueno, está bien. Tardé 3 minutos en hacerlo, porque la realidad es que copié, generé la función, lo copié para abajo con la cruz finita, copió pegado especial valores y listo, y lo hice y se lo envié, grave error, ¿no? Viene, me dice, ¿está bien lo que me pasaste? Para ser sincero, yo ni lo revisé, porque no me puse ni a mirar las 300 celdas, ni siquiera. Digo, sí, por supuesto, Excel no se equivoca. Y en realidad estaba bien. Bueno, estas funciones sirven para esas cosas. Sirven para sacarnos de un apuro y muchas veces cuando uno tiene que hacer una presentación o un trabajo, bueno, nos salva. Vamos con otro ejemplo. Acá hay un texto que dice Aguirre Mario Miguel y a mí lo que me interesa es extraer de ese texto el apellido de Aguirre Mario Miguel. ¿Sí? Tengo apellido y nombre de la persona y quiero extraerlo. Yo sé que todos mis textos están con el mismo formato. Apellido, coma, nombre de la persona. Entonces lo que yo tengo que hacer es extraer todo lo que llegue hasta la coma para saber qué es el apellido. ¿Estamos bien? ¿Por qué hago esto? Pues yo podía extraer solamente los primeros 7 números, perdón, mejor dicho, los primeros 7 caracteres, y con eso voy a extraer el apellido. Pero me puede pasar que ese nombre cambie. O tener que armar un listado donde tenga varios nombres con varios distintos largos de apellidos. Entonces tengo que armar algo que sea más genérico para todos los apellidos y nombres de la gente. ¿Sí?
Entonces lo que vamos a hacer es usar una función, que se llama la función hallar, que lo que me va a decir es dónde se encuentra la coma en esa cadena de texto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Llamamos a la función hallar. Texto buscado. Tiene 3 campos. El primero es texto buscado. ¿Cuál sería el texto que voy a buscar en esa celda o dentro de esa cadena de texto? ¿Cuál sería? El nombre, ¿no? Quiero el apellido. O sea, Pero ¿qué texto o qué carácter voy a buscar dentro de esa cadena de texto para saber hasta dónde llega el apellido? La coma. La coma. Exacto, la coma. Entonces, en texto buscado pongo una coma. Dentro del texto, esa es la ubicación donde estaría el texto que quiero, con el que quiero trabajar. Y número inicial, como en este caso puede haber varias comas y yo podría estar buscando a partir de una segunda coma, pero en este caso, como voy a buscar a partir del primer carácter, voy a decir que el número inicial es 1. Fíjense que no está en negrita, si se omite, asume que es desde el lugar número 1. Le pongo a aceptar y el lugar, lo que me dice como respuesta es que la coma está en la posición número 8. ¿Sí? Y es cierto, para este nombre. Si cambio el apellido, supongamos que en vez de llamarse Aguirre, se llamará Roa, la coma está en el número 4. ¿Estamos bien? Ahora estamos mejor. Bien, ahora vamos a ver extrae. Esta es la función que me va a extraer un texto. Llamo la función extrae y me dice texto que va a extraer. Y ahí le pongo el texto que me voy a trabajar. Voy a usar siempre la misma celda para que si cambio el apellido automáticamente me tome esa celda. Posición inicial, es decir, a partir de cuánto va a extraer. Le vamos a decir número 1. ¿Y cuántos caracteres tiene que extraer? ¿Cuántos caracteres tendría que extraer en este caso? ¿Uno? No, yo quiero todo el apellido. En este caso, yo tendría que traer las 7 letras del apellido. Entonces, el número de caracteres yo tendría que decir 7. O en realidad, lo que tendría que decirle es la posición de la coma menos 1. ¿Se entendió eso? Entonces, al poner a aceptar, me dice Aguirre. Si yo acá le vuelvo a cambiar el apellido y en vez de Aguirre le pongo Roa, como habíamos puesto antes, la coma está en el número 4, lo que me extrae son la coma menos 1, me extrae 3 caracteres. ¿Se entendió? No, es un día muy complicado hoy, me parece. Cuesta concentrarse. Nos pasa a todos. No se preocupen que nos pasa a todos. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora quiero extraer el nombre. Quiero extraer Mario Miguel. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá, en esta celda. ¿Cómo debería ser para extraer Mario Miguel? Los dos nombres de Aguirre Mario Miguel. Función extraer. Función extrae. Perfecto. Texto. Marco la celda. Marco la celda donde está el dato, que es 10. Posición inicial. ¿A partir de qué número debería extraer? A partir de la coma más 10. A partir del... está bien. Coma de 10, en realidad. Vamos a dejarlo así, vamos a ver qué hace.
Y número de caracteres, Voy a poner 8. número de caracteres en realidad, ¿Cuenta el espacio? sí, pero vamos a poner 50, porque como puede cambiar el nombre, yo sé que con 50, si una persona tiene más de 50 letras en el nombre, por lo menos estaría más o menos. Ok. Pero fíjense en cuál es la respuesta. La respuesta es, coma espacio Mario Miguel. Claro, porque está tomando a partir de la número 8, la posición número 8, la coma. Entonces me trae la coma y también el espacio. Y después Mario Miguel. De la 9 en adelante, entonces. Claro, entonces lo que le voy a decir es, la posición inicial, que yo ya sé cuál es la posición de la coma, que está en de 10, que es 8, más 2. Esto no es algo mecánico, o sea, esto hay que pensarlo en cada situación, ¿no? O sea, puede ser que la coma que esté armado con comas o sin comas, con espacio, con punto y coma. En este Y si yo arrastro, igual me lo toma, siempre, aunque, no sé, por ejemplo, eh, no sé, no, claro, está bien, los caracteres son 50. Si yo pongo 10, ponerle me corta el nombre de alguien, sí, ¿no? función 10, sí. Hay una función, si no, que lo voy a hacer por separado, aceptar. Pongo a aceptar para que me traiga este dato. Hay una función que se llama largo, que de una cadena de texto, por ejemplo de esto, me dice cuál es el largo, o sea, cuántas letras tiene esa cadena de texto. Entonces yo le podría decir que en esa función extrae, la cantidad de caracteres que tiene que extraer es la función largo de esta celda. ¿Sí? Espérenme un segundito, por favor, ya vengo. Bueno. Estas son las cosas de trabajar en casa, que a veces hay algunos problemas. Les presento a Bauti, ya que lo escucharon tantas veces, por lo menos ahora lo conocen para... Es muy bello. Gracias. Así que, bueno, justo llegó un delivery, así que... Las cosas que pasan en cuarentena. Perdón, les pido disculpas. Ahí No, profe, no pasa nada. seguimos. Bueno, Bauti, vamos para abajo.
Profe, tiene el micrófono apagado. Ahí está. Perdón, gracias, Michelle. Bueno, les decía que ya sabemos quién es Bauti. Los gritos que escuchen, quién es el culpable y el responsable de los gritos. Bueno, les decía, puedo extraer exactamente el largo del texto para evitar de que extraer celdas de más o datos de más. Pero bueno, con ese dato, aunque sea, no, en realidad poniéndole 50 sería lo mismo o cumpliría la misma función en este caso. Lo ideal sería trabajar con la función largo, que me diga cuál es la cantidad de texto o de caracteres que tengo que extraer. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Se entendió esto de extracción de nombre y del apellido? Lo contrario, para lo que es extraer, es la función concatenar, en realidad. Concatenar lo que me permite es unir cadenas de textos. Entonces yo podría decir, por ejemplo, en esta versión se llama concat, en las versiones anteriores figura como concatenar, por lo menos que otro tenga otra versión. Y podría decirle, por ejemplo, que Capelas María tiene una nueva cadena de texto, pongo espacio, Y, espacio, y Aguirre, Mario y Miguel, espacio, están casados. ¿Sí? Y ahí me armó toda esa cadena de texto. De la misma forma que extraemos, podemos concatenar y unir texto. Entonces, podría, si yo quisiera, crear una función que se llame concatenar, concat en esta versión, que sería Mario Miguel, pongo una coma, pongo un espacio, Aguirre. Y ahí cambié lo que era Aguirre Mario Miguel a Mario Miguel Aguirre. Si yo quisiera nombre, coma, apellido, o le podría sacar la coma. ¿Sí? Y si yo le cambio acá el nombre y pongo de apellido, le pongo, en vez de Aguirre, volvemos al ejemplo anterior, le pongo Roa, cambia en todos lados. Me dice que Roa Miguel, Mario Miguel Roa. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Hacemos un ejemplo de esto? Así vemos cómo sería. Yo tengo un listado acá. ¿Sí? Tengo un listado de alumnos con su apellido y nombre, a qué grado pertenecen, la dirección y cuál es la cuota que pagan. ¿Sí? Ese texto de apellido y nombre está todo en mayúscula, lo quiero pasar a formato non propio. Así que llamo la función non propio y el texto con el que le voy a aplicar es esta celda, la celda B2. ¿Sí? Pongo aceptar y ahí me quedo Acevedo, Diego, con el formato nombre propio. Lo copio, hago doble clic y eso me lo copia para el resto de las filas. Acuérdense que ese doble clic funciona siempre y cuando en la columna de la izquierda tenga algún dato. Si faltara algún valor de cuota, en ese lugar se cortaría. Pero si no, con doble clic funciona. Ahora, les pregunto a ustedes, yo esto lo quiero reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Copio, vengo acá y le doy enter y lo pego. ¿Es correcto? Para que me quede en la columna B más prolijos todos con mi formato de nombre propio. ¿Está bien? Hago eso. Pruebo. Le doy enter. Y me aparece esto. No estamos muy participativos hoy, profe. No sé qué pasó. Es cierto. Bueno, es un día muy especial hoy. No sé por qué, pero el 4 de junio es un día muy especial. Silencio total. No sé qué pasó, pero bueno. Bueno, no me abandonen. Bueno, el tema es así.
¿Qué pasó? ¿Por qué me apareció referencia? Por varias cosas. Una, porque yo estaba haciendo, en esta celda, estaba haciendo mención de la celda B2. Si con una celda que tiene una función reemplazo la celda de origen, perdí el dato de origen. Eso por un lado. Segundo, es non propio de B2. Si yo copio esta celda, la copié 4 columnas hacia la izquierda. B2, si lo copio para la izquierda, se convierte en A2, porque cambia de columna. Si lo vuelvo a copiar para la izquierda, lo que es A2 desaparece, en realidad me quedé sin planilla. Y como esto corre 4 lugares para la izquierda, acá es imposible que tenga una referencia, se perdió esa referencia. ¿Qué se hace en esos casos? Se selecciona, lo copio, pero cuando lo voy a pegar, lo que voy a hacer es usar un pegado especial, que es este de acá, que dice valores, o puedo ir acá a pegado especial y seleccionar valores. Entonces lo que estoy pegando no es la función non propio, sino el resultado de la función non propio. Estoy pegando los valores. ¿Sí? Esto de pegar los valores se usa mucho, sobre todo si yo, por ejemplo, tengo una planilla y se la quiero enviar a alguien y no quiero enviarle las fórmulas, no quiero enviarle cuál es el dato o si tengo algún coeficiente o alguna variable, no se lo quiero enviar, lo que hago, selecciono todo, pongo copiar y hago pegado especial valores y lo que le voy a estar enviando a esa persona es el resultado de las funciones sin la función, ¿sí? Sin la fórmula, solamente el resultado. Se usa muchísimo este pegado especial valores. Pero tengan en cuenta que cuando uno hace un pegado, hay otros tipos de pegados especiales, por ejemplo, el de formatos. Muchas veces uno trabaja con una planilla todos los días con el mismo formato, ¿no? Y me mandan de otro sector un texto y yo todos los días voy y le doy el mismo formato, con los mismos colores, porque quiero que me quede igual a lo que estoy haciendo, o lo pego arriba. Bueno, lo que puedo hacer es seleccionar el dato de origen, ir al de destino, pegado especial, formatos, y le pego los formatos. No le voy pegando, no voy generando el formato uno por uno de las celdas, ¿sí? Y me respeta para todas las celdas que estén seleccionadas. Se usa bastante estas opciones. Bien, vamos a hallar. Yo lo que quiero hacer ahora